Precisamente en nuestros estudios está la directora de Asisa, Lilian Pagán. Ella nos explicará, nos dará detalles de cómo está. Buenas noches, Lilian, inmenso placer de que estés con nosotros. Muy buenas noches a ti y a tu audiencia, que caramba, nunca había tenido la oportunidad de estar aquí. Muchísimas gracias por habernos invitado. El honor es nuestro. Lilian, mucho activismo en el día de hoy. Asisa ha impactado con su muestreo. Yo creo que mucho más que en los últimos datos que han arrojado ustedes. ¿Qué número es? Esta es la ¿desde qué tiempo no aparecía Asisa? ¿Qué tiempo hace que estaban ustedes escondidos, que reaparecieron? ¿Cuál fue la última muestra? ¿Las dos últimas? Nosotros en el último año hicimos dos. Hicimos una en marzo, que fue nuestra primera, con la que abrimos la medición del proceso. Hicimos una en agosto y publicamos en septiembre, a final de agosto. Y esta es la tercera que completa el ciclo del año. Y primera del año. Y primera del año. ¿Tienen contemplado antes del 2020 hacer más muestras? Tú puedes estar seguro que sí. Sí, sí. Eso va a depender también de quién se interesa. Claro, la gente se interesa en hacer cosas, pero a medida que se acercan las elecciones aparecen más personas que quieren conocer realmente qué es lo que está pasando. Claro. ¿Qué cantidad de gente fue entrevistada? ¿Margen de error de esta? ¿Y qué ciudades? ¿En qué ciudad hicieron énfasis? Ok, esta es una encuesta de 1.200 entrevistas. El muestreo es polietápico, lo que quiere decir que se seleccionan aleatoriamente hasta llegar a la localidad, que es el UPM, la unidad de muestreo. Y a partir de ahí, entonces nos pasamos a las cuotas. Las cuotas tienen un porcentaje de hombres y mujeres, nivel socioeconómico y edad, que es semejante a lo que es el padrón electoral. De manera que podemos reproducir el padrón electoral a través de todo el proceso de muestreo. Se va a todas las grandes localidades están autorrepresentadas, lo que quiere decir que vamos siempre al distrito, al Gran Santo Domingo, a la provincia de Santo Domingo y a las 7 principales provincias que hay. Santiago, por ejemplo. Santiago, La Vega, San Francisco, en el este está San Francisco Romana, en el sur, perdón, exacto, sí, San Pedro Romana, en el sur, siempre te digo, o puede ser San Pedro o Higüey, eso sí, se va alternando. En el sur, obviamente que está Baní y está Asua, Barahona y San Juan. O sea, esas están autorrepresentadas y después hay un 30% de pequeñas localidades que es la que se escogen de manera aleatoria, de manera que tenemos grandes localidades, una selección de grandes localidades y una representación de las pequeñas localidades. Partiendo de este muestreo, ¿cómo ves, en tu calidad de directora de Asisa local, cómo ves el panorama político dominicano en este momento? El panorama político dominicano lo veo con un tono muy depresivo. Wow. En marzo, ahora, vemos que el 52% dice que la situación va en dirección equivocada. Tenemos que el 51% dice que las cosas van empeorando en vez de mejorando, o sea, más de la mitad. Los principales problemas que afectan a las personas son problemas base, vamos a decir, costo de la vida, inseguridad ciudadana, desempleo, o sea que son cosas que te afectan el día a día y son los problemas que más le afectan. Y la esperanza que se tiene hacia el futuro es baja. Es muy baja. ¿Las cosas van en dirección correcta o equivocada? Equivocada, 52 equivocada y un 42%. ¿Es equivocado? ¿Qué abarca esa dirección equivocada? ¿A nivel gubernamental, político? ¿En qué ustedes se basaron para decir equivocado, el rumbo equivocado? ¿De quién? ¿Quién es que tiene el rumbo equivocado? Sí. ¿Quién es el capitán del barco? ¿Eso tiene que ver con el gobierno? Tiene que ver con todo. Es una pregunta clásica en las encuestas de opinión. Cuando las personas le dicen, ¿usted cree que las cosas en el país, esa nunca se queda, porque es la primera, porque es la que te inicia el tono. Las cosas ahí van en dirección correcta o equivocada. Ahí te entra los problemas sociales, los problemas económicos. Es como una evaluación general de cómo va. Y obviamente que responsables son muchos. Responsables somos los ciudadanos en parte, pero en gran parte las personas que dirigen un país. Hablando de las personas que dirigen y han dirigido el país, por ejemplo, me llamó la atención que de estos candidatos o aspirantes, ¿quién logró la mejor parte o la mejor
percepción o cuestión de la población en términos de rechazo. ¿Quién no tiene rechazo? ¿Quién salió, cómo se llama, incólume, ileso cuando hablamos de rechazo? Porque sabemos que Hipólito salió con una determinada tasa de rechazo. Leonel también y el mismo Danilo. ¿Cómo está Luis Abinader? Luis Abinader tiene un 4.8%. ¿El más bajo? No, el más bajo es 0.4 de eso, que es Soraya Castillo. Déjame decirte Soraya una la cosa. doctora, ¿no? La que fue candidata. O sea, sí, no tiene casi rechazo. 0.4. Wow. Pero de los 4 principales. Los 4 principales está Hipólito Mejía. ¿Cuánto? Con 26.5. 26. Leonel Fernández con 17.2. Danilo Medina un 12% y Ramfis Domínguez Trujillo un 10.6%. Entonces, ¿cómo Leonel, con una tasa de rechazo más alta que Danilo, figura como favorito? Porque la tasa de rechazo tú tienes que verla en términos de la intención de voto. No de simpatía. No, espérate. Se hace una relación entre lo que es tasa de rechazo e intención de voto. Sí. Si tú tienes todo candidato que tenga una alta tasa de aceptación o de intención de voto, llega a tener una alta tasa de rechazo. ¿Por qué? Porque hay los lovers y los haters de esa persona que tiene un posicionamiento. Nadie que ha ganado ha tenido menos de un 15 o un 20% de rechazo, porque eso quiere decir que tú no tienes posiciones específicas que te generan. Pero entonces rechazo. Hipólito tiene una muy alta, ¿y por qué no tiene una? Exactamente, entonces ahí tú lo ves. Fíjate, por ejemplo, antes de contestarte lo de Hipólito, fíjate cómo las personas menos conocidas y que menos han participado en política son las que tienen la menor tasa de rechazo. Sí, me sorprendió la guajito de Soraya. Exacto, porque el nivel de conocimiento influye en la tasa de rechazo. No, hoy cómo yo voy a votar por esa persona, no, yo nunca votaría por esa persona. Entonces, real y efectivamente, tú tienes que verlo. Esa ni bu ni va, ni me va ni me viene. Ni te va ni te viene. Y tú tienes que verlo en la tasa de rechazo con la intención de voto. Si tú tienes una intención de voto de un 40 o de un 50 y tienes una intención de un 20, tú estás excelentemente bien, porque te quiere decir que la proporción, lo que te está quitando, imagínate tú, si lo vamos a ver como hay algunas personas que lo ven, que no es lo correcto, pero como hay algunas personas que lo ven, tú tienes una tasa de rechazo de un 20%, quiere decir que tu tasa de aceptación potencial o tu techo sería casi un 80%. Que no es el caso de Hipólito. Entonces, que no es el caso de Hipólito. ¿Por qué tan alta? 29, Hipólito. ¿Por qué? ¿Qué 26.5. ¿Por qué influyó? ¿Qué influyó para que esté tan alta todavía? Todavía, por ejemplo, cuando se preguntan los gobiernos que no han satisfecho las expectativas, todavía el gobierno de Hipólito es el que surge en primer lugar. Wow. En segundo lugar, en los procesos eleccionarios que pasaron, quizás hubo elementos que aumentaron esa tasa de rechazo. Y te voy a decir una cosa. Un 26.5% es una tasa de rechazo perfectamente aceptable. Si tú tienes una intención de voto de un 40 o un 50, perfectamente aceptable. ¿Y la intención de voto para Hipólito cuánto es? La intención de voto, bueno, yo no lo publicamos, pero es alrededor de un 30%. Ya, no hay entonces, en 26 y 36 está casi igual. Mira, eso no es una condición muy positiva. Ya, el tema de la corrupción, otrora, en otro tiempo, no preocupaba tanto a la gente, pero últimamente, en los últimos muestreos, no sé si has notado que está importando mucho a la población. ¿A qué se debe ese cambio? Se debe ese cambio a lo que ha habido. Siempre ha habido corrupción. Pero no se ha evidenciado. ¿No te acuerdas de los 300 millonarios que confesó un presidente que se hicieron? Sí, pero realmente tenemos que decir que la comunicación de masa, la tecnología, los niveles de información que tienen las personas ahora no es lo mismo. Además, hay una tendencia a demandar transparencia, accesibilidad y ese tipo de cosas. Entonces la corrupción se convierte en un tema. Pero fíjate una cosa, nosotros preguntamos, el principal problema del país, corrupción es el número 1. Eso. 36%. Cuando preguntamos los principales problemas de la provincia,
ya no es la corrupción, es la inseguridad y el desempleo. Son cosas que me atañen más a mí. Claro. La corrupción cae en tercer lugar. Y cuando preguntamos cuáles... O sea, hay problemas globales, locales, exactamente, nacionales. ¿Cuáles son los problemas que más te afectan a ti? El costo de la vida, los bajos salarios, la inseguridad, el desempleo. Es lo que te afecta a ti en el día a día. Mira, aunque está prohibida la repostulación, pero ustedes el tema de la modificación constitucional con miras a esa posibilidad, ustedes han sido muy incisivos. ¿Por qué no tomar en cuenta una posible repostulación de Danilo y la colocaron en la muestra? Porque nosotros, en primer lugar, está impedido de presentarse como candidato. Está impedido, pero a pesar de estar impedido, ¿por qué preguntar a la gente lo de la modificación? ¿Qué le parece una modificación constitucional? Porque la encuesta recoge los temas de opinión que están candentes y que están mencionándose, que son importantes en la sociedad. Y el tema de la modificación constitucional es un tema muy importante. Es una probabilidad. Es una probabilidad, pero es un tema muy importante porque es algo que se está debatiendo continuamente. Y hay muchas opiniones encontradas. La reelección también se combate. Bueno, ese es otro capítulo. Ahí en cuanto a la reelección, te voy a traer otra encuesta que hicimos sobre eso, que es totalmente diferente. Pero bueno, reelección y modificación constitucional no es la misma cosa. ¿Por qué tanta resistencia hacia la modificación constitucional? ¿Qué captaron? Bueno, primero te voy a decir la resistencia que hay. En primer lugar, la gente está claro de que hay un artículo que no permite la repostulación, 78%. Sí. De manera personal piensa que la Constitución debe ser modificada, el 73% dice que no. Y si Danilo Medina tiene que modificar la Constitución para poder presentarse, ¿piensa usted que sería positivo o negativo para el país? Exacto. Negativo, un 69.4%. ¿Por qué la modificación constitucional ellos piensan que es negativa? Yo creo que es algo que tiene que ver con bueno, pero ya esto no está aquí. Sí, yo no le pregunté por qué usted cree. Pero lo deduce. No, nosotros hacemos muchos estudios cualitativos, grupos focales y este tipo de cosas, y la gente te habla de cómo la Constitución se ha transportado al desorden o el orden en una sociedad. Y una de las cosas que más mortifican a las personas, sobre todo clase media, media alta y clase media baja también, es el hecho de que se considera que la sociedad ha entrado en una especie de caos en todos los órdenes. Entonces, de alguna manera, quizás se ha asociado las modificaciones constitucionales con ese estado de desorden que se está constantemente fomentando. ¿Por qué Leonel es el gran ganador en esta encuesta? Leonel es el candidato que no tiene un impedimento. Estoy explicando. Yo no estoy. Tú me estás hablando de por qué, es que no están en la encuesta. Los por qué vamos a hacerte vamos a hacerte un estudio cualitativo profundo. Sería muy interesante. Pero por lo que hemos visto en los estudios cualitativos, Leonel es un expresidente. Los expresidentes siempre tienen un bagaje, igual que Hipólito, que tiene un 30. Y es indiscutible que dentro de la estructura partidista, como vemos, el 55% es afín al PLD todavía en este país. La estructura partidista es el PLD y él es la persona que no tiene un impedimento, ha sido presidente del PLD. Entonces, obviamente que cuando tú analizas frente al PRM, que tiene una estructura partidista un poco menor y una persona que quizás no se le ve con el nivel de experiencia, entonces, en esa comparación resulta ser que el candidato su prioritario es Leonel. ¿Cómo no? Bueno, hay todavía muchas interrogantes, pero tú has tenido un día muy, muy intenso. Gracias. Así que vamos a
pedirte que vayas a casa, a Sí, acostarte. muchísimas y que no gracias. sigas viendo de tu camita. Y en la próxima te prometo que vamos a hacer un cualitativo y te voy a dar esos insights. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tú sabes, eso es lo que realmente Que son los que concitan, realmente concitan ya tú sabes, el interés. la explicación del porqué. No, y provocan el debate. Sí.